El ídolo del Santos que jugó en la selección brasileña, Atlético, Real Madrid, Manchester City y Milan, Robson de Sousa, conocido como Robinho, recibió una condena de 9 años de prisión por participar en la violación en grupo de una mujer de 23 años. El crimen ocurrió en un club nocturno italiano en 2013. En ese momento, Robinho jugaba en el Milan de Italia. Robson de Sousa nació el 25 de enero de 1984 en São Vicente, São Paulo. Fue criado por sus padres, Marina da Silva Sousa y Gilvan de Sousa. Su madre era empresaria de catering, mientras que su padre siempre se ganó la vida como vendedor. Robinho ya dio muestras de que amaba el fútbol desde niño. Para entonces, ya se había convertido en el líder de su equipo de fútbol sala y marcó 73 goles en su primera temporada. Un dato curioso sobre la familia de Robinho fue un trágico episodio que le ocurrió a su madre. En 2004, el 6 de noviembre de 2004, Dona Marina estaba en Praia Grande, en una barbacoa familiar, y fue secuestrada. Después de más de un mes, la madre del jugador fue liberada la mañana de un viernes en Perus, un barrio del norte de Sao Paulo. La policía encontró a Marina con el pelo muy corto y deshidratada, y este fue un episodio súper traumático para toda la familia. En ese momento, el jugador ya estaba ganando fama, y era una fama bien merecida, porque el chico era realmente talentoso. Cuando era niño, jugando con algunos amigos, Robinho llamó la atención de un cazatalentos de un club de fútbol, Sala de Baixada Santista, Beira-Mar. El explorador habló con su familia, y a Robinho y sus padres les gustó la idea y aceptaron la invitación. Y luego te lo puedes imaginar, ¿verdad? El niño, que ya era un gran jugador de fútbol con sus amigos, comenzó a jugar al fútbol sala y desarrolló muchas más habilidades técnicas y de control del balón. Después de unos años, dejó aquel equipo, el Beira-Mar, y se fue a otro club, ahora en el Santos, Portuarios. Allí continuó destacando. Y luego, poco después, surgió una oportunidad en el fútbol sala en el Santos, uno de los clubes más grandes y tradicionales del país. En 1996, Robinho hizo una prueba para el equipo de fútbol infantil del club. Ya fue aprobado. Y encontramos aquí alguna información que es interesante, ¿eh? Lo creas o no, cuando este niño tenía 15 años, llamó la atención de nadie menos que Pelé. Así es, Pelé fue un gran puntapié en la carrera de Robinho, y eso, por supuesto, aumentó la visibilidad del jugador para cerrar un contrato permanente con el Santos. Cuando cumplió 18 años, comenzó a jugar en el primer equipo del club. Robinho jugó por primera vez para el equipo profesional del Santos en el torneo Río São Paulo en 2002. Pero, en ese campeonato, el equipo no tuvo muy buenos resultados y el entrenador a cargo en ese momento, que era Celso Roth, fue reemplazado por Emerson Leão. Luego, con Leão al mando del equipo, algunos jóvenes como Robinho, Diego, Leo, Elano, Renato, Alex, André Luis y Maurinho se mezclaron con jugadores más experimentados en el campo, y eso acabó funcionando muy bien. No es de sorprender que ayudó al equipo a ganar el campeonato brasileño de 2002. Fue un evento que puso al dúo Diego y Robinho en el radar de todo el país, ya que los dos fueron los principales responsables de ayudar a llevar al club al título y poner fin a una sequía que había durado 18 años. Después de todo, la última vez que Santos levantó el trofeo fue en el Campeonato Paulista, en 1984. Robinho también ayudó al Santos a llegar a la final de la Copa Libertadores de 2003, pero terminó perdiendo ante Boca Juniors en la final. Después de esa temporada brasileña, el jugador firmó un contrato de 5 años con el Real Madrid,
Hizo 43 apariciones en total y tuvo un buen desempeño, ayudando al equipo a ganar los títulos de la Liga 2006-1 y 2007-8, tiempo durante el cual el equipo fue entrenado por Bernd Schuster. En aquella época acabó asumiendo la titularidad y fue uno de los grandes responsables del buen momento del Real Madrid. Pero ese ambiente agradable dentro y fuera del campo no duró mucho. Poco después, Robinho acabó enfrentándose con el técnico y trató de forzar su salida del Real Madrid, convocando una rueda de prensa para sincerarse y mostrar que estaba descontento. El intento tuvo éxito y acabó traspasado al Manchester City el 1 de septiembre de 2008 por 40 millones de euros, que en la época equivalían a 96 millones de reales. En el Manchester, Robinho destacó aún más y fue uno de los máximos goleadores de la Premier League, anotando 14 goles. Además, fue el jugador más destacado de los Citizens en la temporada 2008-9. Cuando asumió el nuevo técnico, Roberto Mancini, su rendimiento bajó y acabó abandonando el equipo titular. Fue en esta época cuando fue cedido al Santos y tuvo su segunda etapa exitosa allí, resultando en 2 títulos, Campeonato Paulista y Copa do Brasil. Pero el 31 de agosto de 2010 firmó un contrato de 4 temporadas con el Milan, que le costó al club italiano 18 millones de euros, 40 millones de reales, menos de la mitad de la cantidad que el Manchester City había pagado por contratarlo 2 años antes. En septiembre de 2012, el São Paulo inició negociaciones con el jugador para que sustituyera al centrocampista Lucas Moura, vendido al Paris Saint-Germain. Robinho quería regresar a Brasil con la intención de ganar más visibilidad como entrenador de la selección brasileña, soñando ya con ese lugar en el Mundial de 2014. Incluso intentó algunas negociaciones con Flamengo, que no resultaron muy bien, por lo que pasó un tiempo jugando en Europa. El 5 de agosto de 2014, luego de varias negociaciones, fue anunciado oficialmente como jugador del Santos en su segundo préstamo al equipo, y su contrato finalizó el 30 de junio de 2015, cuando firmó su traspaso al Guangzhou Evergrande en China, un contrato válido por 6 meses. Después de este periodo, fue contratado por el Atlético Mineiro, regresando a Brasil en el año 2017. Se incorporó al Sivasspor de Turquía, pasó al Istanbul Başakşehir y en 2020 regresó definitivamente al Santos, donde el 4 de julio de 2022, a los 38 años, anunció oficialmente su retiro del fútbol. El currículum de Robinho en el deporte muestra a un chico talentoso que se convirtió en un hombre exitoso. Jugó en grandes clubes de Brasil y de todo el mundo y terminaría su carrera en vísperas de los 40, como la mayoría de los futbolistas, de manera honorable como lo vemos nosotros. Esto pasa con muchos ídolos por ahí. Pero esa no es la única historia. No era solo el deportista Robinho, brillando en el campo o no, en las buenas y en las malas, porque fuera de la cancha todavía estaba Robson, y estuvo involucrado en controversias que empañaron su carrera para siempre. Mientras Robinho todavía jugaba en el Manchester, en julio de 2009, se casó con Vivian Jones Guglielmetti. Antes de casarse, tuvieron una larga relación, pues empezaron a salir cuando tenían 15 años. La ceremonia tuvo lugar en Guarujá, en el litoral de São Paulo, y contó con la presencia de estrellas del fútbol, como el jugador Kaká, el técnico Dunga y otros compañeros del Santos. Vivian y Robinho tuvieron 2 hijos, Robson Jr. y Gianluca. En enero de 2009, el mismo año en que se casaron, los periódicos británicos The Sun y The Times publicaron una denuncia por presunta agresión sexual contra Robinho, que supuestamente tuvo lugar en un club nocturno de Leeds.
El jugador fue interrogado por la policía de West Yorkshire y negó los cargos, siendo puesto en libertad bajo fianza. En abril de ese año, la policía local decidió no seguir adelante con el caso, y el jugador quedó libre de este cargo. En el año 2011, el jugador anunció en Twitter que se divorciaba de Vivian. Esto causó mucho revuelo en su época, porque los forasteros pensaron que se trataba de un encuentro de almas gemelas, de la adolescencia a la vida. Y para alegría de los fanáticos de la pareja, Vivian y Robinho pronto reavivaron su relación. Sin embargo, en el año 2013, ocurriría una acusación que Vivian aún no sabía. Podría cambiar para siempre no solo su relación, sino la forma en que veía a Robinho como hombre. Después de todo, lo que ocurrió hace 10 años cambió la forma en que muchas mujeres ven a Robinho como hombre. Lo que manchó la historia de Robinho para siempre ocurrió el 22 de enero de 2013, pero el mundo solo se enteró más de un año después. En octubre de 2014, el periódico italiano Corriere dello Sport publicó un informe sobre una investigación del Departamento de Justicia italiano sobre un presunto caso de violación en grupo que involucra a Robinho. El abuso habría tenido lugar en un club nocturno de Milán, cuando todavía jugaba en el Milan. La información inicial fue que la víctima era una joven de 18 años de origen brasileño. Pero en realidad se trataba de una mujer albanesa de 22 años. La identidad de esta mujer no ha sido revelada. En el podcast UOL Sportes, Clips de Robinho, se hace referencia a ella como Elena. Elena ya conocía a Robinho y algunos de sus amigos. Estaban con un grupo de personas en el Café Sio de Milán para la fiesta de cumpleaños de uno de ellos, Rudinei, que había cumplido 34 años la noche anterior. La propia Elena estaba allí para celebrar su 23º cumpleaños, que era el día siguiente. Iba a tocar una banda de música de un conocido de Robinho, Jairo, y Vivian, la esposa de Robinho, hizo una decoración especial para el evento de cumpleaños, especialmente porque el propio jugador iba a subir al escenario para tocar una canción con el banda. El lugar era conocido por albergar fiestas brasileñas con pagode, funk y cosas así, y funcionaba como una especie de punto de encuentro de los brasileños en el club italiano. En esta fiesta, además de Vivian y Robinho, estaban Jairo, el chico de la banda, Rudinei Gómez, el cumpleañero, Clayton Santos, Cleitinho, Alexandro da Silva, Fabio Galán y Ricardo Falco, que conocía a algunas chicas, especialmente a Elena. En un determinado momento de la noche, algunas personas se marcharon y parece que Robinho se llevó a su mujer a casa, pero regresó poco después al Sio Café, esta discoteca. Todos los amigos que estaban con Robinho se quedaron allí y estaban bebiendo mucho. Elena también estaba bebiendo junto con todos los demás. Pero bebió demasiado y sufrió el famoso PT que ya han sufrido 11 de cada 10 personas que beben. Los hombres se percataron de su estado de ebriedad y la llevaron al guardarropa de la discoteca, que era un lugar menos visible, y, aprovechándose de su estado, mantuvieron múltiples y consecutivas relaciones sexuales sin su consentimiento. En otras palabras, la víctima fue violada colectivamente. Elena no estaba en coma alcohólico, por así decirlo, y recordaba destellos de esa noche. Al día siguiente, se puso en contacto con Falco, diciéndole que sus amigos se habían aprovechado de ella, y que ella no era ese tipo de chica, pero él intentó convencerla de que estaba imaginando cosas, que los chicos eran buenas personas y que si algo realmente había pasado, fue porque ella había aceptado, sí. Por mucho que Elena dijera eso, aunque no recordaba todo, recordaba que no había consentido. Falco estaba dispuesto a defender a sus amigos, y ella no sabía que también había sido víctima del propio Falco. Después de todo,
uno de los materiales genéticos encontrados en el vestido que ella llevaba esa noche y que entregó a la policía tiempo después, era suyo. Pero antes de eso, Elena, segura de haber sido abusada sexualmente, acudió a la policía y prestó su declaración. Ahí comienza toda la historia de las escuchas telefónicas de Robinho, porque dio absoluta certeza de que el jugador brasileño era uno de sus atacantes. Con él como guía, la policía se propuso investigar con minuciosidad. La policía italiana, además del teléfono, también intervino el coche de Robinho. Fue en el coche donde se recogieron la mayor parte de las pruebas contra él. Desde que salió a la luz la acusación, la defensa de Robinho ha hecho lo que fue contratada para hacer. Ha intentado crear una línea de defensa para el acusado. En ella, los principales argumentos fueron que, en primer lugar, no había nada en las cámaras de seguridad de la discoteca que demostrara que el abuso efectivamente ocurrió. En segundo lugar, si hubo alguna relación sexual, no había evidencia de que no fuera consensual, así como tampoco había evidencia de que la mujer estuviera inconsciente. En este estado, además de obviamente no haber sido consentido, el acto sexual también sería caracterizado como violación de una persona vulnerable, porque ésta ni siquiera podría intentar defenderse del abuso. Y ahí empieza nuestro problema colectivo con Robinho. En las primeras grabaciones ya se ve que está muy tranquilo, y no porque no haya hecho nada, sino porque no había forma de demostrar que hubiera hecho algo. Robinho, quien desde el principio afirmó ser inocente al enterarse que estaba involucrado en una acusación de abuso sexual, se rió. Él se rió y dijo que la chica estaba completamente borracha. Él se rió y dijo que era bueno que no tuviera nada que ver con eso. Las primeras escuchas e interceptaciones telefónicas revelaron una conversación el 3 de enero de 2014, a las 22:47 horas, entre Jairo y Robinho. Jairo es uno de los amigos implicados en las acusaciones, como testigo de los hechos, y ha sido, desde la llegada del jugador a Milán, su contacto para resolver cuestiones profesionales y privadas, ya que Robinho fue al país sin hablar italiano y recibió esta indicación del contacto allí. Fue Jairo quien dio la noticia de que la casa se estaba cayendo, porque la muchacha lo había acusado, y la policía estaba detrás de 6 brasileños que estaban esa noche en Sio Café. Robinho fue uno de ellos, pero el jugador fue enfático al decir: «Los muchachos están en la mierda, menos mal que existe un Dios, porque yo no toqué a esa chica». Sin saber que la policía italiana ya le estaba espiando, 9 días después, el 12 de enero de 2014, Robinho dice que no recordaba a esa mujer. Bueno, si no recordaba a esta mujer, ¿cómo sabía o recordaba que no la había tocado? Y la cosa empeora cuando 12 días después, el 24 de enero, con el mismo Jairo, de la primera conversación, le dice sin tapujos que no había tenido sexo con la mujer, pero que lo había intentado. Jairo incluso llega a decirle que vio a Robinho meter su pene dentro de su boca. Las escuchas al teléfono y al coche de Robinho muestran que las preocupaciones de las 6 personas implicadas en la violación disminuyeron cada vez que se dieron cuenta de que era difícil para la policía tener pruebas de lo ocurrido. Esto, por supuesto, se debió a que no tenían idea de que los estaban escuchando desde todos lados. Pero cuando discutieron, por ejemplo, la falta de cámaras de seguridad en el lugar donde la víctima afirmó haber sido violada, pensaron que, si no tenías una cámara, ¿cómo vas a demostrar algo? Aparte de la parte en la que se contradice, lo que ocurre prácticamente todo el tiempo, Robinho siempre es muy enfático al decir que Elena estaba demasiado borracha para saber lo que estaba haciendo o de quién estaba hablando, y que ni siquiera lo conocía. Zrenia, y ni siquiera la conocía.
Si recordaba quién era, estaría a salvo de esto. ¿Y si sobró algo para los amigos? Bueno, en palabras del propio Robinho, no me importa. Jairo, el chico de la banda, fue el primero en testificar oficialmente. Le cuenta a Robinho que recibió una llamada de un número desconocido, que era la policía quien hacía la llamada, y que dijo que iría, pero no fue. Luego el mismo número vuelve a llamar. La policía, impaciente, pregunta si Jairo quiere que lo recojan en algún lugar para prestar declaración. Cuando le cuenta esto a Robinho, Jairo se muestra aprensivo, mientras Robinho se ríe, y se rió, y se rió. Jairo dice que le dijo a la policía que Elena estaba feliz y riendo. No estaba borracha al punto de caerse. No estaba inconsciente y que sabía lo que estaba haciendo. Es decir, en su declaración contradice lo que el propio Robinho dice en esta conversación, pues el jugador le dice a Jairo que ella estaba muy loca. El llamado de Jairo tenía un propósito: alertar a Robinho de lo que estaba por venir. Pero él, con mucha calma, dijo que no iba a dar nada. Después de todo, según sus palabras, él no tuvo sexo con la chica. Robinho le cuenta a Jairo que las personas que tuvieron relaciones con la niña fueron Rudinei, Cleitinho y quizás Alex, Alexandro y Galan, como llama a Fabio Galan. También le dice una frase muy emblemática a su amigo Jairo: el que no debe no teme. Pero uno de los que más temía era Ricardo Falco. De todos los que estaban en el grupo esa noche, Falco era el amigo más nuevo de Robinho. Se conocieron después de que Jairo, el cantante de pagoda que también trabajaba como chofer del jugador, recomendara a Ricardo para el puesto. Ricardo vivía desde hacía mucho tiempo en Italia, tenía pasaporte italiano y tenía otros amigos además de Robinho, y una de ellos era Elena. Lo que no tenía era trabajo. Vivió de trabajos ocasionales e incluso confió en la recomendación de su famoso amigo para conseguir un trabajo en Estados Unidos, a donde quería ir después. Él, que es conocido en el grupo con el apodo de Fala Pouco, precisamente porque hablaba mucho, es el único condenado a prisión junto a Robinho al concluir el juicio. Y, al igual que el jugador, está en Brasil. No tenía idea de que estaba siendo grabado por la policía, ni de que Elena había entregado como prueba del crimen el vestido que llevaba esa noche, que tenía material biológico, o esperma, de 2 hombres. Él era uno de ellos. Pero, hasta que supo esto, él y Robinho intentaron por teléfono crear innumerables narrativas diferentes que en sus cabezas funcionarían muy bien. En el podcast de Wall Sports, Falco dice cosas horribles. Afirma en las llamadas con Robinho que intentó meterse en la cabeza de ella, es decir, en la cabeza de la víctima, para hacerle creer que estaba equivocada, que las cosas no habían sucedido de esa manera. Describe los intentos de manipulación de la narrativa tan pronto como Elena busca apoyo en él, a quien ella consideraba un amigo, para contarle que fue abusada por los hombres en la fiesta a la que él la había invitado. Falco asegura haber hablado con Elena después de la fiesta, cuando la vio llorar, y ella incluso le preguntó: «Vamos, ¿ni siquiera para ayudarme?». Y él le hubiera dicho: «Pero tú estabas ahí con el chico, ¿cómo te iba a ayudar?». Pensé que estaba allí porque quería estar. Y también dice que la víctima agregó a todos en Facebook y pasó un año intentando conseguir información de los implicados que ya estaban en Brasil, pero no lo consiguió. Falco dice que ella era traviesa. Para él, lo que quería Elena era aparecer, ser famosa y de repente ganar algo de dinero a costa del famoso jugador. Eso sí sería una posibilidad. Pero no era eso lo que hacía Elena, y Robinho lo sabía. Tanto es así que en varios audios muestra una mezcla de aprensión y alivio cuando habla con sus amigos sobre la falta de cámaras de seguridad en el lugar donde supuestamente ocurrió el abuso.
Una persona inocente es inocente independientemente de que las cámaras de seguridad la graben o no, y solo los culpables son sospechosos cuando existe la más mínima posibilidad de que el crimen haya sido grabado en video. Otro eslabón débil en la cadena de abusos es el amigo Cleitiño. Es posible que fuera a él a quien Elena le hizo un bluff en Facebook días después del incidente, diciendo que estaba embarazada, para asustarlo y conseguir información sobre los abusos para poder llevar el caso a la policía. Fue, de hecho, Cleitiño quien dio los nombres completos de todos los implicados esa noche, y así fue como la justicia italiana intentó llegar uno a los acusados. Es uno de los amigos a los que Robinho intenta culpar todo el tiempo, en los audios, especialmente en las conversaciones con el entrenador personal Fabio Galan, otro amigo que estaba allí ese día. Con él, Robinho dice que la única certeza que tenía era que él y Galán no habían tenido relaciones sexuales con la víctima, a quien Fabio trata como si fuera una prostituta. Fabio Galán y Robinho intercambian charlas a viva voz, riéndose porque ambos tenían una erección y, por eso, no se corrieron sobre la víctima. Esta conversación por sí sola demuestra que ambos estaban presentes y activos en la comisión del delito del que querían salirse con la suya. También muestran preocupación, aunque no mucha, ante la posibilidad de que cierren Sio Café por no entregar las imágenes de las cámaras de seguridad. También especulan mucho sobre quién pudo haber corrido dentro cuando todavía creen que Elena estaba embarazada. Además de Cleitiño, mencionan a otra persona que ya no aparece en ninguna conversación y no fue incluida en el proceso, y a Rudinei, el cumpleañero, esa noche. En la declaración de Falco, le dijo a la policía que Robinho nunca había visto a la víctima antes, pero Robinho no solo vio a Elena en otra fiesta antes de este episodio, sino que también la hizo pasar la mano por su abdomen y lamer uno de sus pechos. De hecho, se habían conocido en 2011. Ella fue a su cumpleaños en 2012, y en el Café Sio, esa noche de 2013, Robinho veía a Elena por tercera vez en su vida. Testigos a los que buscó el día de su cumpleaños, que fue al día siguiente de la fiesta, dijeron en sus declaraciones que ella lloraba mucho. No recordaba mucho de lo que había pasado, pero estaba segura de que había sido violada, y no por un hombre, pero por varios. Los amigos que la acogieron en ese momento la animaron a acudir a la policía, pero antes realizó su propia investigación privada, por así decirlo, hablando con Cleitiño en Facebook y tratando de entender todo lo que sucedió esa noche. Dijo que presentaría una denuncia, pero no dio detalles sobre qué pruebas debía entregar a la policía. Incluso llegó a fanfarronear sobre el embarazo, como ya mencionamos, para asustarlos y hacerles tomar la situación en serio. Ella contó a la policía lo que recordaba, cuando fue con su abogado a presentar la denuncia e iniciar el proceso ante la Fiscalía de Milán. Y, escucha tras escucha, Robinho iba describiendo exactamente lo mismo que ella había dicho, por lo poco que él recordado. Cabe mencionar también que ella, la víctima, tenía su teléfono intervenido, así como el de sus amigos, que habían prestado declaraciones, porque el Ministerio Público quería descartar cualquier posibilidad de la supuesta estafa que los amigos de Robinho creían que ella había cometido. Quería tirar. Pero, a diferencia de sus escuchas, en las de Elena no encontraron nada, absolutamente nada, que demostrara que ella había creado una mentira para sacarle dinero a alguien. Y cuando Robinho finalmente admite, en una conversación con Jairo, el cantante de pagodas, que intentó tener sexo con ella, y Jairo dice que vio al jugador poner su pene en su boca, en ese momento Robinho se ríe y dice, cito, «Pero es que no es sexo», cierran las comillas. La justicia italiana tenía la palabra de ella, Elena, y la de él, Robinho, como prueba de que la violación había ocurrido realmente.
Con el asedio acercándose, Robinho deja de reírse de la situación y comienza a preocuparse por su propia situación. Los miedos, por supuesto, eran egoístas: no poder jugar el mundial, que mi carrera quedara empañada. Incluso le hizo una promesa a Dios, ya que es un hombre muy religioso, de que nunca más se involucraría con ninguna mujer que no fuera su esposa, Vivian, pidiendo protección para él y su familia. No hay forma de saberlo, pero yo diría que esta historia tuvo como víctimas a dos mujeres. La primera, indiscutible, es Helena. La segunda es Vivian, novia de Robinho desde la adolescencia, y quien, al verse envuelta en la confusión, sintió profundamente la humillación que no era suya, sino de su marido. Vivian, antes de saber que Robinho estaba involucrado en el crimen, ya que él mismo le dijo que eran sus amigos los que estaban siendo acusados y que el mayor problema de su familia sería tener el nombre del jugador involucrado en un crimen que cometieron sus amigos, Vivian estuvo con él. Para el abogado establecerá la estrategia de defensa. Pero después de declarar como testigo, ya que estaba en el cafecillo la noche en que todo ocurrió, las cosas cambiaron mucho. Vivian se sintió humillada. En sus palabras, ella sonaba como la esposa cornuda que no sabía nada. En sus audios se puede sentir tanto la preocupación como la vergüenza de ver el nombre de su marido involucrado por segunda vez en un caso de violación. Ella le pide a Robinho que diga la verdad a las autoridades, que le diga la verdad a ella, y él continúa negando haber hecho algo. Pero en esta grabación, hablando con Vivian en el auto, admite que vio todo y que fueron sus amigos quienes abusaron de Helena. Vivian le pide nuevamente que se lo diga a las autoridades y que se aleje de sus amigos. Aún así sugiere, entre comillas, que será necesario arrestarlo, entre comillas, como si dijera, ¿será necesario arrestarlo para ver que estas amistades son malas? En otro momento dice que incluso le dijo al investigador algo así como, si ese es el caso, no conozco al hombre con el que me acuesto, y que el investigador no le ofreció nada menos que empatía, que ella sabía que no tenía nada que ver con ella, y que lamentaba que Vivian fuera engañada de esa manera por un chico que conocía desde que tenía 11 años. El único momento en el que el audio capta a Vivian llorando es cuando piensa en la posibilidad de que arresten a Robinho. Es una mujer que ama a su marido, que tiene 2 hijos con él, y que llora por un posible arresto, por un crimen que no cometió. La condenación. Falco se mantuvo fiel hasta el final a Robinho, quien a esta altura del campeonato ya quería echar la culpa a sus amigos que estaban en Brasil, y no serían juzgados solo por eso. Cuando la justicia italiana los buscó, ya no estaban allí y no pudieron ser juzgados. Clayton, Rudinei, Alex y Galán fueron absueltos al no ser encontrados por la justicia italiana. Falco y Robinho, según fueron notificados oficialmente, fueron a juicio y fueron acusados del delito previsto en el artículo 19 del Código Penal italiano, que trata de la violencia sexual en grupo. 10 años después, las escuchas telefónicas realizadas por la policía a petición del Ministerio Público italiano y adjuntas al caso que concluyó con la condena del exjugador a 9 años de prisión. Esta decisión fue tomada en primera instancia, luego en segunda instancia, por el Tribunal de Apelación de Milán, Italia, en diciembre de 2020, y confirmada en tercera instancia, donde ya no cabe apelación, el 1 de enero de 2002. 19 de 2022. La detención de Robinho. Robinho fue detenido el 21 de marzo de este año por la Policía Federal. Estaba en el edificio donde vivía, en el barrio de Aparecida, en Santos, litoral sur de SP. De allí fue trasladado a Tremembé, en Vale do Paraíba, donde comenzó a cumplir su pena en la P2.
una prisión que habitualmente alberga a presos condenados por crímenes de alto perfil en el país. Después de ingresar al sistema penitenciario de Sao Paulo, Robinho pasó 12 días en aislamiento en P2. A partir de entonces, comenzó a vivir en una celda común, con la presencia de otro interno. En aislamiento, estaba solo en una celda de unos 8 metros cuadrados. El período se utiliza para la adaptación y la realización de las evaluaciones necesarias por parte del equipo penitenciario. Incluso durante los días de adaptación tras llegar a Tremembé, todas las actividades, como tomar el sol, fueron aisladas. Tras salir del periodo de aislamiento, Robinho ganó el derecho a recibir visitas en prisión. La actualización más reciente en el caso que involucra al exjugador fue la decisión del juez de permitir que la esposa de Robinho y sus 3 hijos lo visiten juntos en P2. Como la legislación brasileña no permite la extradición de ciudadanos nacidos en otros países para cumplir penas, el STJ decidió arrestar a Robinho aquí en Brasil para que cumpla su pena. La Sala Especial del Superior Tribunal de Justicia, STJ, decidió que el amigo de Robinho, y también condenado por violación en Italia, Ricardo Falco, debe cumplir su pena en Brasil. Fue detenido en Sao Paulo en junio de este año. Según el abogado, Ricardo Falco y Robinho ya no mantienen una relación amistosa, habiéndose distanciado poco después de que comenzaran las investigaciones.